Aló, muy buenas noches. Pues ya, Juan David. Isaías tiene micrófono, pero… Sí, ahí está. Pues yo soy Javier Correa Correa, también escritor pues desde chiquito escribía. Yo creo que yo defino que los colombianos somos tres cosas así que ineludibles. Una, todos somos médicos. Alguien se enferma y tómese tal vaina que es buenísima y uno le hace caso. Uno diagnostica y receta. Todos somos abogados en Colombia. Sí, entonces a uno le dice, no, es que tuve tal problema con el arrendador del apartamento, tal ley, todos nos la sabemos, somos abogados y todos somos poetas. Yo empecé a escribir desde chiquito, obviamente los poemas a la mamá y a la Virgen María, y seguí escribiendo cositas. Entré al taller de escritores en el año 97, Isaías, y allí conocí a un autor que con Gabriel García Márquez se disputan mi preferencia, y es José Saramago. Leímos el cuento La silla de Saramago, que pues Isaías nos presentó. Y sí, de allí salió una novela que ganó un curso de egresados del taller de escritores, que está pues en la trilogía que mencionaba Juan David. Pero no vinimos a hablar de mí, yo simplemente estaba diciendo cómo me había conocido con Isaías. Nosotros desde entonces hemos establecido una relación de mucho respeto, de afecto, y pues eso nos permite encontrarnos en diferentes ámbitos, no solo en la Universidad Central, donde Isaías sigue en la carrera de creación literaria y yo en la carrera de comunicación social, sino nos encontramos en espacios como este, y nos encontramos también hablando de libros, sugiriéndonos algunas lecturas, conversando acerca de escritores conocidos. Y pues es un gusto presentar hoy aquí a Isaías. Estuvimos ya tomando tinto aquí cerquita, nos encontramos más temprano. No hicimos guión, no hicimos libreto de cómo vamos a conversar. Abordamos así como unos temas gruesos y queremos que sea esto más charladito entre no solamente nosotros dos, sino también con ustedes, para que haya eso que bueno, la literatura es la opción de poder conversar con el autor. Y yo, por ejemplo, en clase les digo eso a los estudiantes y me preguntan, ¿y usted cómo hace para hablar con Miguel de Cervantes Saavedra? ¿O usted cómo hace para hablar con José Saramago o para hablar con Gabriel García Márquez? Y sí, uno conversa con ellos a medida que va leyendo, y esta semana tomé una decisión muy rica y la voy a hacer este año. Voy a releer 100 años de soledad en Aracataca. Me voy a ir una semana para Aracataca a ver cómo se lee 100 años de soledad allá. Vamos a ver, de pronto podemos organizar aquí con Planeta una tertulia, un viaje de un combo grande para ir a hacer una lectura de 100 años de soledad en Aracataca. Pero bueno, esa es una idea, pero es muy rico compartirla. Entonces, Isaías, estuvimos charlando del libro, y hay algo que él fue enfático y me dijo, esto no es un manual de redacción, no es un manual de ortografía, no es un manual del Caro y Cuervo, no es una Biblia de cómo se escribe un cuento o una novela o un poema. Es repicar, decía Isaías, es mirar, explorar todas las opciones, todos esos diálogos con los autores. Aquí menciona no sé cuántos autores Isaías, pues para que uno se acerque a ellos, para que uno los conozca y para que uno vote corriente con ellos. Y si después de votar corriente con esos autores uno decide escribir, ya ese es otro problema. Como decía una vez Mutis, decía, eso ya no es problema mío, yo escribí el libro y verán
lectores qué deciden con respecto a él. Entonces Isaías, y yo creo que ese comentario puede ser un punto de partida. Este libro no es un manual, que es el universo de la creación literaria. Aló. Gracias, Javier. Mire cómo es la vida, ¿no? Del 97 a este momento seguimos en las mismas. Chévere. Yo estoy muy agradecido. Tú has debido hacer eso también, ¿no? Dar los agradecimientos, Javier. ¿Verdad, no? Muchas gracias. Claro. Con la biblioteca, este espacio tan bonito del Gimnasio Moderno, agradecido con Juan David Correa, con Planeta, con mi familia, con mis amigos, con tantas caras que me da miedo, incluso yo diría que sí, un 95% reconozco todas las caras, pero ustedes tienen que darme un margen de un 5%, si acaso se me pasa alguna cara que no reconozca, por favor. Y exalumnos, que yo nunca he considerado exalumnos. Esto es parte del libro, ya estoy hablando del libro. Porque siempre que entraba, ahora yo hago una rápida cronología de todo lo que antecedió a la publicación del libro, porque sin eso no se explicaría el libro también. Y yo siempre decía, el taller nunca termina. Fue una frase que la dije desde el 81, cuando se comenzó el taller. El taller nunca termina, es decir, el concepto, y miren que no es de ahora, no es que no es, porque ahora de pronto se puso la pedagogía moderna de moda para decir no hay diferencia entre el profesor y el estudiante. No, yo ya lo decía. Había leído muchos libros también que incluían incluso la antiescuela, por ejemplo, donde se lee mucho acerca de cómo la escuela puede golpear o malversar, castrar al estudiante. Yo siempre tuve esa concepción que apliqué en el taller y después en las clases hasta donde lo permitía la universidad. Entonces, vuelvo a encontrarme con mis compañeros de salón, compañeros de café. Si no es por ese café que nos tomamos hace media hora, Javier, no estaríamos aquí hablando tan pues, de manera fácil, ¿no? ¿Cierto? Y eso que era café, claro, no más, no estaba porque envenenado. siempre yo tuve miedo en la universidad, sobre todo en los últimos años, que terminaron mi contrato, porque yo decía, los salones, ¿cómo así que los salones? Y eso tiene que cambiar algún día. Yo sigo pensando lo mismo, que no hay cosa que le impida al estudiante ser libre que las 6 caras de un salón. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero eso no tiene nada que ver con el libro. Sí tiene que ver. Es que el libro no es un manual. Y por eso no es un manual, porque es un libro que lo que quiere es proyectarle a quien lo lea, vaya o no a ser escritor. Hay muchas personas que lo han leído en las ediciones o reimpresiones anteriores. Esta es una edición hermosa y no es porque pues Juan David, no, es que esta mañana hablaba y decía, incluso por el peso, es decir, la edición que yo hice en una editorial que tengo, pues que no habrá sacado más de 5 libros en 30 años, ¿cierto? Pero que hizo parte también del ejercicio mío
hace parte de este libro. Es decir, quien no sepa cómo se hace un libro, no sé, puede escribir, por supuesto, ¿no? Pero generalmente la escritura y la literatura son universos, por eso me gusta tanto la palabra. Son universos, son anillos, ¿no? Si yo considero una serie de movimientos concéntricos, bueno, todos los nombres que ustedes todavía estén usando en bachillerato, por ejemplo. Y dentro de ese universo cabe todo. ¿Sí? No se puede, porque mi concepción también tiene que ver con eso, y es que a mí siempre se me cruzan inmediatamente muchas cosas que he oído el día anterior o las imágenes, ¿cierto? Porque me gustaría ser también multicéntrico, ¿cierto? Y ayer anoche en una reunión familiar escuchaba yo una pregunta que hacían un muchacho que recién terminó su bachillerato, y entonces yo pensé, y le iba a hacer la pregunta, pero yo soy entre tímido, reservado, trato de no ser violento, ¿cierto? Nunca he sido violento, soy pacifista absoluto. Eso me da miedo porque a veces he tenido consecuencias en contra mía. Y entonces yo me preguntaba, y casi le pregunto a este muchacho, oiga, esa pregunta que usted está haciendo se hizo hace 200 años. ¿Por qué no la cambia? ¿Por qué no la formula de otra manera? Sí, ¿por qué cree que el mundo siempre tiene que ser formulado con la misma pregunta? Bueno, no la hice, pero la estoy exponiendo acá. Y es un poco lo que es el alma de este libro también. Entonces, por eso comentaba con Javier que un INRI o porque de pronto digo INRI, nadie me entiende, no sé. Es que ya ni son católicos ustedes siquiera. Entonces, hay algo que estigmatiza, que nos estigmatiza también, y es el no poder concretar preguntas de diversa manera, formulando otros modos de pensar también. Yo le decía a Javier, ayer me hicieron una entrevista, doy un ejemplo para decir, cuando yo digo no hablemos del manual, es que ayer me pasó. Entonces, tenía una entrevista muy cordial, es decir, yo nunca rechazo nada. Es decir, y entonces comienzo yo, son 8 minutos, Radio Nacional de Colombia, por supuesto. Y entonces hablo de eso, porque es decir, frente a ese estigma de que no es un manual. No es un manual. Es el punto de partida de la entrevista. Entonces le digo a la niña que me está, a la señorita, a la periodista que me está haciendo la pregunta, que me dice que cómo podría condensar lo que es el universo, que es una pregunta seria. ¿Qué es el universo de la creación literaria como objeto, como libro, como escritura, como todo, ¿cierto? ¿Qué es? Eso es historia, eso es teoría, eso es didáctica, eso es pedagogía, es un manual. ¿Qué es? ¿Cierto? Es una pregunta que no es fácil de responder por la misma razón. Entonces le digo al periodista, hay una propuesta donde yo trato de resolver la confrontación canon academia versus o frente, ¿no? Creación. Y terminamos los 8 minutos y lo primero que dice el periodista que está conmigo, acabamos de entrevistar a un señor que habla de una nueva didáctica, de un nuevo manual sobre la literatura. Entonces perdí yo mis 8 minutos.
Quiere decir que yo no me interesa. Claro, lo que pasa es que también ellos están en un acelere, ¿no? Porque la Radio Nacional entró como en el mismo formato de Radio Candela y todo. Estoy exagerando. Pero sí, es decir, dejamos de tener bueno, ese es otro tema. Pero es que también es el libro. Es que en este libro, El universo de la creación narrativa, está ese ánimo, esa actitud de no entender todo como era antiguamente, una norma rígida. Eso que estudié yo en el Externado de Colombia y que traté de enseñarle a Hernán Darío. Usted lo debe conocer. Sí, creo que está por ahí Hernán atrás. Darío Correa. La norma hay que cumplirla. Entonces yo tengo los referentes muy claros, es decir, qué es lo que está preceptuado, ¿no? Y qué es lo que puede ser creativo, qué es la creación, de dónde puede venir. Algunas personas ya lo han escuchado, otros no. Algunas personas, hoy me he visto con personas que hacía muchos años no nos veíamos. De nuevo les agradezco que estén aquí, porque no es fácil llegar a esta hora. Estas presentaciones que tienen cierto índice de especialización pues podrían ser aburridas también, ¿no? Yo me puedo meter ahí en Gran Ahorrar a ver una película buena. Entonces, estoy muy agradecido porque estén aquí compartiendo con nosotros. Para ellos y para los que por primera vez me escuchan, hay algunas personas, el libro es la condensación de 40 años, de 41, 42, 42 años ya, que yo puedo organizar, ¿cierto? Es decir, podemos hacer un cuadro sinóptico, como se decía antiguamente, en el siglo pasado. Y yo diría que son 5 etapas. Las voy a citar o para un contexto, ¿cierto? Para que piensen también por qué siempre he querido, y ahora mucho más viendo esta edición tan bella, de lo que escribí desde el primer día que comencé a hacer el taller. El taller se funda en 1981, en la carrera 16. Hernán Darío no pasó por allá. Me acuerdo del número, carrera 16 2445. No sé por qué me acuerdo. Carrera 16 2445, que era, después lo leí porque creo que iban a tumbar ese edificio. Es un edificio construido para que fuera universidad. Y es de los pocos edificios y construcciones que se hacen con una finalidad educativa determinada. El externado fue construido para universidad, para que fuera una universidad. Bueno, después de que el externado salió de ahí, se fue para la primera con 12, ahí quedó la Universidad Central. Ahí era el barrio Santa Fe, es el barrio Santa Fe. Lo que pasa es que ahora no se puede ir, ¿cierto? No les aconsejo pasar por allá. A no ser que ustedes sean escritores de verdad y se arriesguen a pasar allá a recoger, a observar, ¿no? Porque el escritor tiene que entrar a todas partes. Pero tomando nota mental únicamente. Bueno, cada quien tiene su método. Cada quien tiene su método. Entonces, no sé, Javier, ¿usted cómo lo haría? ¿Si con un traguito o con otras cosas? No, pero no puede ir con una libreta y un esfero tomando nota porque sería altamente sospechoso. Por eso digo únicamente tomando nota mental. Hasta irán a pensar que estás… Bueno, ahí se hicieron los primeros años del taller de escritores, que nació en junio del 81. Y desde ese primer semestre comienza a nacer… si hay una incubación… sí, iba a decir embarazo, pero sí, creo que incubar puede ser mejor, ¿cierto? No sé por qué. Y entonces, con las notas que comienzo a hacer, lo que yo primero pienso cuando se crea el taller es,
tener una serie de elementos que no lo tenían. Hay que decir que en ese momento no había talleres en Bogotá, talleres de escritores o talleres de literatura. Habían existido otros, muy pocos, en Cali y Barranquilla, donde había trabajado Tiquio Leal sobre eso. Entonces yo, después de haber hecho la propuesta en el externado y de pues, no haberlo logrado, comienzo en el 81 con un programa, con una periodicidad fija, con un director que me lo permitía hacer, el rector de entonces, Jorge Enrique Molina, y bueno, y en la búsqueda de una nueva propuesta en el taller. ¿Qué era lo que existía en ese momento? Porque yo debo recordar, y no lo digo por resentimiento, no lo digo por revanchismo, no, para mí eso no existe. Yo nunca ni fui revanchista, creo que no he tenido necesidad de serlo, ni mucho menos ser resentido, porque no tengo. Es decir, ¿cómo va a ser yo resentido una persona que tiene a estas alturas de su vida un libro como este? Algunos me atacaron porque decían que yo iba a hacer proselitismo político a través de la literatura. Pues estábamos terminando años 70, donde todo era sospechoso, ¿no? Y el arte panfletario. Y que el arte, todo eso. Entonces, y los otros también decían, no puede haber talleres de escritores porque la creación no se puede enseñar, etc. Bueno, todas esas arandelas que luego se fueron superando. Arrancamos con un número muy grande, que fue muy grande, un número muy grande, y tuve que hacer 2 grupos en esa ocasión. Y en ese momento, me toca apretar porque no terminamos, y en ese momento yo comienzo, hoy curiosamente por coincidencia, nosotros trabajábamos con estas tarjeticas en Andarío, usted la alcanzó, yo creo que alcanzó a manejar, las famosas fichas mnemotécnicas, ¿no? Bibliográficas. Y entonces ahí comenzamos a sacar yo comencé a hacer todas mis anotaciones, mis apuntes, ahí comienza a nacer. Es el placer más largo que puede existir en la vida de una persona, es este libro, porque pues comencé a escribir, a deslizarse, a generarse todo eso que yo tenía en la mente muy en discusión. Por ejemplo, yo lo comento y a veces hay algunas personas que no lo entienden y me reprochan. Yo nunca fui partidario del marco teórico. Y a mí me lo habían enseñado, es decir, en el externado con Giraldo Ángel, que había traído esa metodología de la sociología de Pardinas. Siempre le decían a uno, para usted desarrollar un tema tiene que tener un marco teórico. Es decir, usted tiene que amarrarse. Amarrarse tenía usted que leerse 5 libros, construir lo que iba a ser la muralla para que usted no se pudiera salir de ahí, porque si usted salía de ese marco, perdía la materia por un lado, pero además comencé a descubrir que era la peor manera de investigar, porque era cerrar las puertas, era construir una muralla alrededor de uno, intelectualmente, que es lo más grave. Al fin y al cabo, cuando usted está encerrado en una cárcel, está libre mentalmente. Yo hice muchos de esos trabajos, los hice, y después cuando estuve en el Cabro y Cuervo también los hice, pero siempre pensé que era un peso muy grande y que era mejor invertir el proceso, darme la libertad de, a partir de elementos primarios, comenzar a construir una serie de conflictos, de contradicciones, ¿sí? Para yo poder ver
para poder descubrir, ¿cierto? Yo puedo salir de la neblina si yo manoteo contra la neblina, pero si a mí me quitan la neblina y me dicen, mire, el marco teórico de composición es y me dejan todo iluminado porque son criterios de autoridad, no porque fueran luminosos. Entonces, no, que todo eso lo dijo un señor francés y un señor inglés, porque eso influía también, y yo creo que en la investigación sigue influyendo todavía. Entonces, no cito nombres para no molestar a nadie, porque además yo no estoy diciendo que no haya que leerlos. Por supuesto que hay que leerlos, porque no es un problema de chauvinismo, ni es un problema de que yo crea que es de adanismo, no, nada de eso. Es que es invertir el proceso simplemente. Si yo voy a la creación, si me siento libre. De lo contrario, siempre voy a estar maniatado. En ese sentido, Isaías, te interrumpo, ¿de qué manera esa normativa o normatividad versus creatividad es el punto de partida, pero también el punto de llegada de este libro, entendiendo que no hay punto de llegada y que el taller de escritores no llega, sino que continúa? Pero ¿cómo esa normatividad versus creatividad se refleja aquí o se refleja en la propuesta a los lectores? Voy a citar los 6 momentos y conecto con lo tuyo. Entonces el taller, organizado ya, con sus periodos fijos, con sus convocatorias, con una metodología de aceptación, etcétera, se desarrolla permanentemente, todos los años, semestres, a veces yo ensayo todos los modelos. Yo ensayo un año, un semestre, un trimestre, 48. Estaba, no tanto ensayo-error, estaba experimentando. No hay que pensar que es un error. Yo no sé por qué también la construcción de ensayo-error me hace pensar que hay alguna cosa que es errónea. Pero no siempre que yo estoy experimentando, dejo de experimentar algo para construirlo, porque sea errático. Y en cambio también había visto cómo lo escolarizado no rendía, y todavía yo creo que no nos rinde. Es decir, tal como lo hacemos hoy día, no nos rinde. En el 2008 nace la especialización. Guillermo Páramo, que estaba de rector en ese momento, me dice, demos el salto, y seguía, es decir, ¿por qué no? Eso, él era un admirador del taller, el taller tenía una cantidad de premios que habíamos ganado, es decir, los egresados del taller sumaron cantidades de premios en ese momento. Tú, es decir, muchos de los que están aquí, por Oscar Emilio, por ahí y entonces él dice, bueno, ¿por qué no hacemos eso y hacemos una especialización? Se planteó la maestría. Alguien de la misma universidad dijo no, le dio miedo de que pasáramos de un taller, que eso era lo que yo buscaba, ¿cierto? Es decir, lo que yo siempre buscaba irme por el camino que no era, es decir, en contravía. O sea, el correcto. Bueno, no sé, el hecho es que sí resultó así, es decir, pasamos de un taller, cuando pasamos la documentación al Ministerio de Educación, nos regañaron. Ustedes, en lugar de pasar especialización, ¿por qué no pasaron maestría? Y dijimos, no, pues porque no nos dejaron, es decir, aquí las instancias superiores no nos dejaron. Y vamos con la especialización. Luego de la especialización pasamos al pregrado, 2010, 1981, 2004, 2008, 2010, el pregrado de creación literaria, y en el 2003 hicimos maestría. Se nos ha ido embolatando el doctorado, no sé, yo salí de la universidad, permanezco ahí en la universidad con el taller, pero ahí queda Oscar Godoy, que
que siguiendo también como mi concepto de que el profesor no es alguien que se despide de los estudiantes, ese concepto burocrático de que se acabó la educación cuando uno le entregaron el título. Óscar sigue ahí manejando pregrado, posgrado, etcétera, Óscar Godoy. Y entonces, pues se construyen todas esas instancias, pero quería comentar algo que tiene que ver también con el libro y que tiene que ver con algo que, así como te he dicho, Javier, que a mí me gustaría que el estigma del manual lo pudiéramos eliminar. Hay algo que a mí siempre se me queda por fuera, y es que el proceso no termina. En ocasiones todo se le atribuye al taller, pero el taller tiene un desarrollo en la primera década del siglo XXI, que tiene que ver con el universo de la creación literaria. Yo no sé si ustedes me crean todo lo que estoy diciendo, pero es así. En el 2008, después de que la especialización fue aprobada y nos regañaron en el Ministerio de Educación por no haber presentado la maestría, comenzamos a trabajar el proyecto del pregrado. Yo cito una anécdota, para que vean la concepción mía del conocimiento de la educación, como lo veo yo. Yo le dije al equipo que estábamos armando para poder presentar el documento, los documentos son engorrosos para el Ministerio de Educación. En esos documentos, con perdón de ustedes, del Ministerio, de todos, pues a mí siempre me han perdonado, entonces yo lo digo, el 60% de los documentos no sirven para nada. Son cosas que se hacen, que tienen ciertos formalismos, como son los informes, ¿no? Los famosos informes, uy, Virgen Santísima, eso sí es terrible. Los informes, que la cantidad de tiempo y de plata que se gasta en los países, porque eso es del mundo entero, no es una concepción, no sé quién, de dónde surgirá, no quiero citar a nadie para… Franz Kafka, de pronto. Podría ser. Entonces le dije a una profesora, vamos a armar el programa, ya en la última parte de la documentación que se presenta al ministerio para crear la carrera de creación literaria, que no existe en el país, que no existe en América Latina en el 2010. ¿Por qué no me ayuda? Y usted, hágame un programa. Y entonces la profesora me trajo de la Universidad Distrital el programa de español y literatura. Claro, eso es academia, canon versus creación, porque la mentalidad de las personas está que si yo investigara, crear, tengo el marco. Ese es el marco es copiarme yo de algo que ya está hecho. Y yo le dije, no, nosotros llevamos 30 años en ese momento, estábamos en 2008, le digo, no, es que lo que hemos trabajado, lo que yo he trabajado acá, esa experiencia, ¿cierto? Ese cultivo lo podríamos parangonar con algo de agricultura también, o de caballos. Sí, esa raza o esa variedad de café que tenemos aquí, la hemos trabajado nosotros. Nosotros no tenemos por qué copiar un programa de la Universidad Distrital. Además, no corresponde a lo que yo quiero presentar, que es creación literaria. Ahí es el momento específico donde ya nace este libro. Porque el índice, y a veces yo les he dicho a los muchachos de la carrera, lean el índice de este libro. Ahí está el programa que corresponde a narrativa, desde los cursos básicos hasta los cursos ya de especialización. Y ahí el salto a las otras áreas, y si una carrera tiene narrativa de literatura, de creación literaria, tiene narrativa, tiene poesía, tiene teatro, lo que tenga, ¿no? En el caso nuestro eran poesía, era narrativa y era ensayo.
lo de narrativa es perfectamente proyectable a las otras dos. Eso era construir, eso era crear. No estábamos acudiendo, miren que no es necesario, pues sí estábamos acudiendo a una práctica que habíamos hecho durante 30 años y que nos había dado resultados, que es lo que a veces también olvidamos. Que en este momento nos quieren hacer cambiar los programas porque dicen que hay que hacer el cambio obligatoriamente, entonces en la universidad, entonces, pues, ¿qué pasa con todo lo que se hizo antes? Cuando vuelvo, Javier, esto es pura narrativa también, ¿cierto? Es flashback, ¿cierto? Nos vamos para atrás ahora. Cuando yo propuse que la creación no tenía nada que ver o no podía depender de un marco teórico que lo antecedía y que estaba pues iluminado por unas mentes francesas o inglesas o latinoamericanas, está bien, no importa. Entonces yo propuse en 3 palabras, 3 verbos, con una especie de síntesis que era reconocer, conocer, crear. Entonces lo que yo proponía, y ahí empalmo con lo que tú dices, si yo imito el canon, si yo acepto la norma, entonces digo, novela es esto, me voy a la definición de novela que está en el diccionario, y ahí empato con Aristóteles, ¿cierto? Género y especie. Y ya dejo todo por lo demás por fuera y creo ese canon, creo esa norma, creo ese dictado. Y incluso se podría hablar de fe en eso, ¿cierto? ¿Recuerdan la famosa definición de fe, ¿no? Que es creer algo que no se ve, pero que Dios lo ha revelado, ¿cierto? Yo decía, pero si la norma me dice a mí, y yo había estudiado Derecho, yo nunca renuncié, yo renuncié al Derecho a los 10 años de haberme graduado, me gradué, porque a veces piensan que la literatura es para los que no se pueden graduar en otras cosas, ¿cierto? No, entonces, no les alcanza el ICFES para entrar a la universidad. Claro, exacto. Entonces, la propuesta mía fue, en concreto, no estudiemos las normas que me dicen el Quijote es esto, o el autor es esto, o el argumento es esto, es decir, todo lo que sería la perceptiva, así se llamó, literaria, que me permitía entender lo que era la narrativa, es decir, una novela, un cuento, una crónica, un testimonio, una biografía, una autobiografía, etcétera. Hagamos, porque yo también, y eso era lo que existía en las maestrías, en los pregrados, los profesores le daban al estudiante una bibliografía de 12 libros para estudiar el Quijote. Y como eran 12, pues nunca podían leer el Quijote. Pero así con todo. Entonces vamos a un poco como lo de la Biblia, ¿no? La gente nunca leyó la Biblia, hombre, tan hermosa que es. La Biblia es uno de los libros hermosos. Pero todo el mundo depende de lo que diga el pastor, lo que diga el sacerdote, lo que diga, ¿cierto? El otro que le interpreta a uno. Es que todo conduce a que seamos unos ignorantes, ¿cierto? A que no pensemos, a que se nos cierren los ojos y la cabeza. El reconocer significaba, vamos a abandonar parcialmente por lo menos, en una primera instancia, todo lo que nos dicen sobre la literatura en teoría, incluso en historia se podría decir también. Y vamos a irnos sobre lo básico, a las materias. Entonces vamos a leer el Quijote,
vamos a leer la literatura, y comencé a combinar unos ejes que no existían tampoco en esa época. Entonces, vamos a agarrar desde Chaucer, vamos a coger Gargantúa y Pantagruel, comencemos allá en 1200, 1300. No creamos que la literatura, como pasa actualmente, yo creo que eso se repite ahora, la gente cree que la literatura es García Márquez hoy, pero es que antes de García Márquez hay 2000 años de literatura anterior. Y lo de hoy no existe si no existiera todo lo anterior. Ese es el segundo eje que yo comienzo a implementar dentro de los talleres y dentro, pues, de mi propia teoría, entre comillas, ¿cierto? Es decir, vamos a hacer un reconocimiento. Yo no puedo decir partamos de cero, ¿no? Porque pues ya pasó la primaria, pasó la secundaria, pasó la carrera, y muchas de esas personas llegan al taller con todo eso. Entonces yo no podía ser como Pol Pot, matarlos a todos para poder arrancar de cero. No, había que hacer el reconocimiento volviendo a los orígenes, a las obras primigenias, a las obras, yo llamo paradigmáticas en este libro. En el universo yo digo, hay unas obras paradigmáticas y obras principales. Esa es una de las cosas nuevas que tiene esta edición, la propuesta de unos listados, ¿no?, de autores también. Y luego de que hayamos hecho las lecturas, vamos a construir nosotros definiciones, vamos a construir conceptos propios nuestros. Y ahí comenzamos a liberarnos. Es difícil. Esa liberación parte un poco de esos libros, hitos paradigmáticos que uno está obligado a leer. Qué rico poder decir, yo no he leído El Quijote, porque no me ha dado la gana, o porque lo empecé a leer y no me atrapó. Bueno, El Quijote sí lo he leído, pero hay otros libros que son hitos y que uno dice, no. Yo empecé 14 veces a leer Santuario de Faulkner y no pude, no pasaba de la página 20, con la disciplina de quien quiere aprender a leer, porque Gabriel García Márquez había dicho que uno de sus escritores que lo habían influenciado era William Faulkner, y la obra cumbre de Faulkner era Santuario. No pude con Faulkner. En unas vacaciones, y yo que leo ahora en vacaciones, cogí ese libro, lo leí en 2 días, lo acabé y lo volví a empezar. De una, me atrapó en otras circunstancias, porque no estaba leyéndolo como el hito, como la norma, el ejemplo de lo que hay que hacer para aprender a escribir. Lo leí porque me provocó, porque me convocó y me pareció delicioso. Ahí ya seguí como con otros de Faulkner, pero ya gozándome al autor, no gozándome al modelo o a la norma. Y ese es entonces el reconocer y conocer del que habla Isaías. Para luego crear, ¿cierto? Una vez que ya hay récord, es un poco volver a hacer el mundo. Oiga, pero es que hacer el mundo sí que libera. Hacer el mundo como lo hicieron otros es una pendejada, pues ya está hecho. Pero hacer el mundo como yo lo quiero hacer, como lo puedo hacer, eso libera, ¿no? Entonces, y me permite crear. Y entonces yo ya leo mejor, ya reconozco mejor todos esos libros, es decir, todos, el listado es grandísimo. Y luego, cuando yo hago los tránsitos, porque hay un tránsito cronológico que yo propongo para hacer los talleres, y esto lo digo sobre todo pensando en quienes dictan talleres, muchos de los egresados hoy son directores de talleres, que no se amarren a lo que ellos quieran imponer, ¿cierto? Que no prediquen el anticanon, pero que ellos se conviertan en un canon. Por eso tampoco es un manual esto, porque esto no es
Yo estaba alguna vez, hace ya unos 10 años, yo creo que un poco más, hablando con uno de mis estudiantes, ya no era estudiante, pero pues un compañero, escritor, novelista ya. Entonces me dijo en confianza, con esa confianza que genera el ser igual al otro: oiga, Isaías, yo con su libro no sería capaz de escribir una novela. Me dijo, ¿no? Y él había sido alumno mío. Y entonces yo en mi interior dije, yo tampoco. ¿Por qué? Hombre, porque ese libro que él se estaba imaginando no era mi libro. Mi libro no es un manual. Él estaba pensando que había que seguir un orden. Cuando yo hablo de la pentafonía, por ejemplo, pues claro, y ahí lo digo, lo explico, en medio de líneas voy diciendo, cuando yo digo 1, 2, 3, 4, 5, para los que leyeron Aleph, pues lo van a entender, es decir, de Borges, es que no hay otra manera todavía de decirlo. Es decir, yo digo 5, 4, 3, 2, 1, por ejemplo, pero yo no puedo hacerlo simultáneamente. Hay una metáfora que en estos días he estado yo reflexionando mucho, ¿no? Y que no es mía, que es la realidad vista como una moneda. Una moneda es cara y sello, ¿cierto? O cara y cruz, como se quiera decir. Son dos caras. Pero una moneda, que son dos caras, y si yo las describo, tengo que separarlas. Si la hago rodar, ¿cierto? Se me convierte en una sola. Y el movimiento me convierte en un proceso. Eso es la creación. Claro, ese amigo que me dijo, no puedo utilizar su libro, estaba creyendo que yo le había dicho que fuera en el orden de 1, 2, 3, 4, 5, que necesariamente tengo que ponerlo. Yo hablo de la pentafonía, de la creación narrativa, pero cada rato digo yo, este es un orden que solamente me permite, la realidad que yo estoy viviendo hasta este momento, ¿no? Solamente puedo hacer esa forma sucesiva, no simultánea. Si yo, la simultaneidad, lo que Borges le dice a uno en ese cuento bellísimo de la ley, no es posible todavía. Todavía yo tengo que acumular, tengo que hacer una continuación de puntos para poder entender la realidad. Esa es nuestra corporalidad, ¿cierto? Esa tridimensionalidad. Pero en la creación no es así. La creación es una simultaneidad de vectores que están dentro de uno. Usted nunca sabe cuándo, en dónde se origina la creación del cuento. Imágenes, o en un momento que usted estuvo escribiendo, usted puede organizar también todo. Entonces él pensaba, este compañero, que yo lo estaba obligando a que escribiera la novela en el mismo orden que están los 5 puntos de la pentafonía: sujeto, objeto, relación, perspectiva y medios. No, usted puede comenzar por un diálogo, entonces estaríamos en el 5.º punto. ¿Por qué? Pues hay que sacarse de la cabeza las amarras, es decir, las cuadrículas, todo eso hay que eliminarlo. Hay que entender que hacen parte de la realidad, por supuesto, pero hay que pensar que esas amarras hay que soltarlas para poder crear también. Eso mismo me pasó pero ya desde otra perspectiva, una anécdota bonita y que me sirve mucho para, de pronto hay alguien aquí cercano al Ministerio de Educación. Yo le dije a la rectora, yo soy de Salado Blanco, porque nací en Salado Blanco, viví 6 meses ahí, pero realmente como decía Javier, mi lucha, esa es la canción ¿de quién? De dos muchachos de Ana y Jaime. De Ana y Jaime de esa época. Uno es de donde se hace también, ¿cierto? Uno es donde está su contexto cultural, etcétera. En el caso mío es Pitalito. Pero pues amo a Salado Blanco porque están todas las raíces también. Y entonces le pedí a la rectora que me dejara hacer una reunión con los profesores. Y entonces fui a hablar de este libro. Me gustaría volver, tengo que volver.
Y entonces, después de haber hecho una exposición de unos 30 minutos, una profesora que podía tener, yo creo que ya estaba cerca de la pensión, pero muy atenta, ¿no? Estuvo siempre en la primera fila, muy atenta. Me dijo: profesor, pero eso no es lo que dice el Ministerio de Educación. Yo no sabía qué decirle. Entonces, claro, norma, canon versus creación. Tal vez decirle que la moneda no solo es cara y sello, Sí. que la moneda también es borde. Este libro tiene carátula, contracarátula, pero está de pie. Es un proceso también, es Sí. decir, hay tantos. Claro, la moneda también se puede, pues yo con esta motricidad fina no podría, pero una moneda se puede parar también. O sea, tiene una tercera cara. Y el movimiento eso es un proceso. Exacto. Cuando está la moneda moviéndose, es como una cosa cuántica, no sé. Entonces, y yo lo hacía en ese momento, mire, para que aterrizar en lo literario, yo le dije a la profesora, porque esto lo aprendí en ese reconocer, conocer, crear. No, porque yo también hice todas las lecturas, yo leí teoría literaria, arte. Cuando estuve en El Caro y Cuervo, yo le contaba a Javier, a mí también me torturaron en El Caro y Cuervo. Antes era peor, ahora pues más, Natalia, ¿cierto? Ahora es como distinto, ¿no? Yo creo que es menos, pero es que era duro, es que era en los años 70, yo hago El Caro y Cuervo en los años 74, 76, estaba en auge la lingüística, que eso era una lógica matemática, y dijo que a mí me encanta la lógica matemática. Y pues uno tenía que ser muy canónico. Entonces, la profesora estaba muy preocupada porque la novela y el cuento no tiene un comienzo, un desarrollo y un desenlace. Esa era su preocupación. Y yo le dije: profesora, pero yo he leído cosas que no tienen desenlace. O hay cosas que no tienen comienzo tampoco, y son cuentos, son novelas. Y así yo fui descubriendo en ese reconocer primero. Es decir, por ejemplo, en la década del 70, del 80, sí que los profesores y todos los críticos también, y todavía lo oigo, hacían esa diferencia tajante entre autor y narrador, por ejemplo, que el autor no se meta en la novela. Carajo, pero es que ustedes no han leído a Chaucer, ustedes no leyeron a Gargantú y Pantagruel, ustedes no han leído el siglo XII y el XIII, donde el autor era el mismo narrador, era el mismo personaje también. Entonces uno comienza a descubrir todas las mentiras, mentiras pues, entre comillas, no hay que ser tan con Kaiser, con todos los que uno leyó y todos los que uno ha seguido leyendo, pues hay que leerlos también, hay que ser respetuosos, hay que ser cordiales, hay que ser respetuosos de lo que escribieron otros, pero el mundo es distinto. Mire, en este momento, por ejemplo, una categoría que se ha puesto ahorita estamos hablando de categorías, acá en un manual no se hablaría de categorías, de autoficción. Esas personas que el profesor norteamericano, yo no sé de dónde sería, el que inventó la palabra autoficción para hablar, porque Annie Ernaux, el premio Nobel, pues ganó con una serie de novelas que, como todas las novelas del mundo, pues tienen que ver con la vida de uno. Es decir, uno no escribe, quien haya escrito un cuento, una novela, sabe que uno no escribiría sin lo que uno ha vivido, así sea ciencia ficción, ¿cierto? Si yo descendió de la nave y puso el pie sobre la arena, pues ahí hay un elemento arena, un elemento pie, que son los que yo he experimentado. Eso es autoficción por eso, ¿no? Lo que pasa es que ella como que desbloqueó toda la teoría que hacía la diferencia entre el narrador como ficción y el autor. Pero eso ya lo había hecho Geoffrey Chaucer, con los cuentos de Canterbury. Y lo hacen todos los escritores. Nadie puede decir
que puede escribir desconociéndose, dijéramos así, anulando su yo. No, es imposible. Ese escritor todavía no existe, ni siquiera ese muñequito que estaba hablando esta mañana por la Deutsche Welle, que era un robot y que estaba conversando con otra señora, porque pues él está hablando todo lo que se le introdujo en la memoria. Esa inteligencia artificial de la que dicen que hoy podría escribir novelas, poemas, libretos. ¿Y ellos espero van a hacer que preguntas no. también? Sí. No, pero hay una cosa y es Isaías en el libro tiene varias páginas de recomendados, autores y algunos de sus libros. Yo creo que a Aristóteles le quedaría muy fácil leerse todos los libros de su época, ¿sí? Porque no eran tantos. Hoy que lee uno, desde Aristóteles para acá, ¿cuántos autores hay? ¿Cuántos autores se publican todos los días en el mundo entero, en todas las lenguas? Si logramos traducir yo que leo, si yo me leyera un libro diario serían 365 libros al año. ¿Cuántos libros se publican en el mundo entero? ¿Cuántos se han publicado? Y viene una pregunta muy fácil, Isaías. ¿Qué libros recomienda en esos siglos de escritura? Sé que mencionaba la vorágine en Colombia,